Muy buenos días, mi nombre es Wilmer Barragán y hoy mediante este video voy a sustentarles la aplicación de un transistor BJT por medio del simulador Tinkercad. Pertenezco al grupo de Ingeniería de Sistemas, al programa, y voy a sustentar para la materia de Física Electrónica. Este es mi documento de identidad. Bueno, ese es el esquema que nos piden, lo pasemos al simulador, vamos a verlo, acá lo tenemos. Voy a explicar en primer lugar el funcionamiento del potenciómetro. Y por ende tengo desconectado el positivo para explicar primero cómo funciona. Aquí le damos a iniciar. Tenemos, bueno, los implementos o los componentes que vamos a trabajar son dos multímetros, una resistencia con el valor de 330 amperios, un potenciómetro, un transistor, un diodo y una fotoresistencia. Y por último, un motor y su respectiva fuente de 9 voltios. Ok, aquí iniciamos la simulación y la resistencia nos muestra que tiene los 330 amperios. Ahora vamos a aumentar el valor hasta la mitad del potenciómetro. Como nos damos cuenta, el valor de la resistencia aumenta a 125 kiloamperios. Vamos al valor máximo del potenciómetro y efectivamente son 250 kiloamperios. Aquí que se está demostrando que al momento de yo ampliar el valor del potenciómetro, el valor de la resistencia aumenta. Ok, ahora vamos a devolvernos y vamos a explicar mejor el funcionamiento. Vamos a retirar este multímetro y ahora sí conectamos el positivo al circuito. Listo. Entonces, vamos a iniciar la simulación. Ok, en primer lugar nos damos cuenta que le está llegando todo el voltaje de la fuente a al motor o al circuito. 8.74 voltios es muy poco lo que se pierde. Ahora vamos a aumentar el valor de la resistencia. ¿Qué ocurre acá? Bueno, entonces, inicialmente, antes, cuando tenemos todo el valor de la corriente, nuestro motor se está moviendo muy rápido, aproximadamente 17.464 revoluciones por minuto. Ahora si aumentamos el valor del potenciómetro, nos damos cuenta que el flujo de corriente disminuye, su voltaje bajó a 1.09 y nuestro motor se mueve ya mucho más despacio, aproximadamente a 2.182 revoluciones por minuto. Ahora aumentemos la totalidad del potenciómetro. ¿Qué ocurre aquí? Miren, inicialmente pasamos de voltios a milivoltios y el motor se mueve muy lento, aproximadamente a 1076 revoluciones por minuto. Entonces, para eso funciona el potenciómetro, para controlar el flujo de la corriente de mi circuito. Ok, ahora vamos a demostrar cómo funciona nuestra fotoresistencia. Ok, vamos a colocar el potenciómetro en su posición inicial. Aquí nos muestra que tiene 24.1 miliamperios. Igual el voltaje de la pila está llegando todo al multímetro, al circuito. El, el motor igual se está moviendo rápido, 17.464 revoluciones por minuto. Ahora vamos a aumentar el valor de potenciómetro a su mitad. Vemos cómo baja el flujo o el flujo de corriente. Vemos cómo baja el voltio, o sea que está llegando menos corriente al motor. Obviamente se mueve más despacio. Y a 2373 aproximadamente. Ahora vamos a prender la fotoresistencia. Listo. Dejemos nuestro potenciómetro en su parte inicial, o sea, le está llegando como toda la corriente que nos da la fuente. Vamos a mover la fotoresistencia. Si vemos no ocurre nada, todo sigue igual, el motor está súper rápido. Pero ¿qué pasa si yo bajo o aumento el valor de la resistencia? Bajamos el flujo de corriente y vamos a mover la fotoresistencia. Si vemos ya el motor quedó quieto, no se mueve, su flujo de corriente obviamente no es suficiente para que el motor se mueva, su voltios es cero y vamos a inyectarle nuevamente toda la corriente, vemos que el motor empieza a moverse. Entonces así funciona la resistencia, es como otra resistencia que al yo aumentar el valor y si bajé el flujo de corriente va a detener el motor. Ahora vamos a otra parte de
De nuestra tarea es contestar unas preguntas problematizadoras o preguntas de profundización. La primera pregunta es, ¿qué papel cumple el transistor? Volvemos acá. El transistor es un componente eléctrico que nos ayuda como a controlar el flujo o al paso del flujo de corriente por medio de sus tres terminales, emisor, su base y su colector. La segunda pregunta nos dice qué papel cumple el diodo conectado al transistor de colector. El diodo es este. Una cosa importante, nuestro transistor es un NPN-BJT. Nuestro diodo conectado al transistor nos ayuda a controlar el flujo o hace el flujo de la corriente en un solo sentido, o sea, es unidireccional y es muy parecido a un interruptor. La siguiente pregunta, ¿qué papel cumple el potenciómetro? Como se explicó hace un momento, es un componente, es un aparato que nos ayuda a controlar manualmente el flujo de la corriente, ya sea aumentando o disminuyendo el valor de la resistencia. ¿Qué configuración de transistor se utiliza o se utilizó? Pues fue una configuración básica, su base, su emisor y su colector. Y por último, explique qué es el estado de corte y saturación de un transistor. Bueno, se aclara que el funcionamiento de un transistor depende directamente de la cantidad de corriente que pase por su base. ¿Qué quiere decir? Que si no hay corriente, no entra corriente por su base, pues no va a entrar por sus demás terminales. En este momento se dice que está en corte. Ahora, se dice que el transistor está en saturación cuando la corriente base es muy alta, permitiendo el paso de corriente entre el colector y el emisor. Y así de esta manera funciona como un interruptor cerrado. Bueno, esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.